Muy buenos días, bendiciones a todos. Bueno, continuamos con el Evangelio según Jesucristo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice, sígueme? Y la gran mayoría de nosotros entendemos lo que significa recibir a Jesús o creer en Jesús como Salvador, pero como Señor es un asunto muy diferente. La idea de un cristiano como esclavo y Cristo como Señor casi está totalmente fuera de nuestro vocabulario cristiano evangélico de hoy en día. Esclavo no solamente significa una mala palabra, sino que nuestra generación además ama los conceptos de libertad y de realización personal. La gente moderna y posmoderna codicia la autonomía. Y conforme la iglesia se ha ido haciendo cada vez más mundana, la verdad bíblica de nuestra responsabilidad hacia Jesús como nuestro Señor y Maestro absoluto prácticamente ha desaparecido de la conciencia evangélica. La iglesia de nuestra generación ha reducido la fe salvadora y el discipulado cristiano a solamente palabras sin sentido, una relación personal con Jesús, decimos. Pero en realidad la frase refleja la imprecisión con que los evangélicos han tratado y maltratado el evangelio durante muchas décadas, como si Cristo pudiera ser el amigo íntimo de alguien sin ser el Señor de esa persona. Y cada quien queremos moldear a Jesús de acuerdo a nuestra semejanza. No nos queremos sujetar a Él como Señor, mucho menos a la iglesia. Si Cristo no hubiera formado el carácter de Él en los discípulos durante los 3 años y medio de su ministerio, ¿qué hubiera sucedido con el Evangelio hoy en día? A final de cuentas, la esencia del mensaje de la negación del señorío es de que pueden tener a Jesús como Salvador y amigo aquí y ahora y decidir más tarde si en verdad desean someterse o no a su autoridad. Es difícil imaginar un torcimiento más desastroso de lo que significa ser cristiano. Recordemos que entre los primeros 12 discípulos, solo uno quería ser visto como el amigo de Jesús, sin realmente ceder a su autoridad como Señor y Maestro. Y ese fue Judas. Muchas personas, al igual que Satanás, tuvieron un cierto tipo de relación personal con Jesús durante su ministerio terrenal, sin someterse a Él como Señor. Pero como muy pronto lo veremos, sus únicos y verdaderos amigos fueron los que hicieron lo que Él mandó. Lo que Jesús dijo en Juan 15:14. Si de verdad son mis amigos, harán las cosas que yo les digo. Y esta controversia hubiera sido mucho menos significativa y la doctrina de la negación del señorío seguramente se hubiera enfrentado a un obstáculo insuperable si los que comenzaron a coquetear primero con el concepto hubieran comprendido las implicaciones de la palabra doulos, esclavo, y su necesaria conexión con la palabra kurios, Señor. De hecho, se hubieran evitado una serie de aberraciones evangélicas contemporáneas si los cristianos de las últimas generaciones hubieran retenido una comprensión básica de lo que significa ser un esclavo de Cristo. Ahora, consideremos lo que esta verdad significaría para el evangelio de la prosperidad. La idea de que los cristianos tienen el poder de crear salud, éxito material con sus propias palabras, la filosofía del crecimiento de la iglesia adaptada al mercado que promete suplir las necesidades percibidas y el logro de la satisfacción. Todas estas ideas están en desacuerdo con el principio bíblico según el cual los cristianos son esclavos que están totalmente sujetos a la voluntad de otro, es decir, de Cristo, quien es el Señor absoluto. Necesitamos dejar que las Escrituras hablen por sí mismas y es tiempo de encarar la realidad de esta difícil verdad. La esclavitud, según Cristo, no es una característica de menor importancia o secundaria en el verdadero discipulado. No es solamente un lenguaje simbólico o ilustrativo que carece de cualquier sentido literal.
es la manera exacta en que Jesús mismo definió la relación personal que Él debe tener con cada verdadero seguidor. Como Él lo dijo en 1 de Juan 12:26. Y una verdad que se enfatiza a través del Nuevo Testamento es significativo que las palabras introductorias de varias epístolas del Nuevo Testamento incluyan las propias confesiones de sus autores de que ellos eran solamente esclavos de Cristo. Pablo lo dice en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1, en Tito 1:1, en Santiago 1:1, lo dice el apóstol Santiago también, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1, Judas en Judas 1, el apóstol Juan en Apocalipsis 1:1. O sea, todo verdadero discípulo en la iglesia entendía esta verdad plenamente, porque si todos los apóstoles confesaban que eran esclavos de Jesús, todos los que estuvieran bajo la supervisión de ellos, sin duda, también tenían que ser siervos de Cristo. Y en realidad los aspectos fundamentales de la esclavitud vienen siendo precisamente los mismos elementos de nuestra redención en los que las Escrituras ponen mayor énfasis. Dice la palabra en Efesios 1 del 4 al 5 que somos escogidos. En 1 de Pedro 1 del 1:1 y 2:9 también. También dice la palabra en 1 de Corintios 6:20 y 7:23 que fuimos comprados, que somos propiedad de nuestro Señor. Romanos 14:7 al 9 y 1 de Corintios 6:19, Tito 2:14, que estamos sujetos a la voluntad y control que el Maestro tiene sobre nosotros. Hechos 5:29, Romanos 6:16 al 19, Filipenses 2:5 al 8, y que somos totalmente dependientes de Él para todo lo necesario en nuestra vida. 2 de Corintios 9:8 al 11, Filipenses 4:19. O sea, en última instancia, seremos llamados a rendir cuentas. Como dice Romanos 14:12, seremos evaluados, 2 de Corintios 5:10, y sea disciplinados o bien premiados por el Señor también. Hebreos 12:5 al 11 y 1 de Corintios 3:14. Todos estos son componentes esenciales de la esclavitud. Ahora, ¿qué diría Jesús hoy en día? Jesús mismo introdujo la metáfora del esclavo en el Nuevo Testamento y con frecuencia hacía una conexión directa entre la esclavitud y el discipulado. Por ejemplo, en Mateo 10:24 al 25 dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. En sus parábolas con frecuencia usaba la esclavitud como el símbolo del discipulado. Las palabras de Mateo 25:21 son las que cada verdadero discípulo debe esperar escuchar al final de su vida. Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Jesús siempre usaba tales expresiones para describir el verdadero discipulado y lo hacía sin ninguna intención de ajustar el mensaje para que fuera atractivo a los pecadores con mentalidad humana. Tanto su predicación como sus discursos privados se destacaban por su sincera franqueza. Jamás suavizó, ni simplificó, ni hizo menos pesado su mensaje. Jamás pasó por alto, ni mitigó, ni minimizó o amortiguó lo que dijo acerca del costo del discipulado. Nunca trató de animar a las personas que deseaban seguirlo solo porque deseaban ser alimentados o recibir un milagro. De hecho, hizo todo lo posible por desanimarlos, como lo vimos el viernes en Juan 6. Llamó solo a las personas quebrantadas, que estaban enfermas debido a su pecado, que comprendían su condición desalentadora y que estaban por lo tanto dispuestas a abandonarlo todo para ser sus discípulos. En Lucas 5:32
y Lucas 14:33. O sea, nunca le restó importancia a lo que costaría seguirlo. Además, al contrario de lo que algunos líderes de la iglesia defienden hoy en día, no reservó las palabras ásperas para los que ya eran creyentes, sino que decía lo mismo, estuviera hablando a multitudes inconversas, como lo hizo en Lucas 14:25 al 35, o a posibles seguidores que pretendían estar listos para seguirlo donde quiera que fuera, como lo dice en Lucas 9:57 y 58. Muchas veces parecía como si estuviera tratando de alejar a todos los que le buscaban, y en realidad sí alejó a multitudes de admiradores simples, curiosos o poco entusiastas, como les dijo en Juan 6:66 y 67. ¿Se quieren ir ustedes también? Él demandaba que las personas se negaran totalmente a sí mismas y les exigía obediencia incondicional, instruyéndoles que estuvieran listas a morir por Él. Les pidió que renunciaran a todas sus prioridades normales, incluyendo familias, amigos, planes personales, ambiciones y el resto de cosas en este mundo. Sus vidas enteras estaban explícita e irrevocablemente sometidas a su autoridad. Su señorío era total y no era negociable. Esas eran sus condiciones. Y los potenciales discípulos que intentaron dictar condiciones diferentes siempre fueron rechazados por él, como lo dice en Lucas 9:59 al 62. Ahora, posiblemente el pasaje clave acerca de la exigencia de una obediencia incondicional es uno que ya hemos mencionado brevemente, Juan 15:14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Notemos primeramente el principio fundamental con el que este pasaje comienza: obediencia. Él es el Señor que lo ordena y se espera que ellos obedezcan. Él era su maestro y ellos eran sus subordinados, obligados a hacer cualquier cosa que Él les dijera. Su autoridad sobre ellos era absoluta y su obediencia debía ser inequívoca, porque si no, no eran amigos suyos. Es importante entender que Jesús no estaba sugiriendo que la obediencia hace que alguien sea su amigo, como si su favor pudiera ser ganado a través del servicio. Sin embargo, estaba diciendo que la obediencia es prueba singular de que alguien es su amigo. La obediencia incondicional a sus mandatos es el fruto necesario, esperado y natural del amor genuino hacia Él, y por lo tanto también es la marca indicadora de una fe salvadora auténtica. Una vez más, es necesario concluir que alguien que no hace lo que Jesús dice no es su amigo en absoluto. Jesús describió lo más claramente posible la relación entre señor y esclavo. Pero luego, ¿por qué dice, ya no los llamo más siervos, los he llamado amigos? Les está diciendo claramente que su relación con Él era ahora una amistad familiar y personal entre colegas, en lugar de una relación señor-esclavo gobernada por la autoridad y la sumisión. Muestra esa parte de la declaración que Jesús estaba renegando de la metáfora de esclavo. Para nada. Veamos el contexto. En primer lugar, indica claramente que si les había llamado esclavos, porque eso eran precisamente lo que eran, doulos, siendo él su indiscutible curio señor, una relación que por definición no puede ser cambiada. Así que en el versículo 15 simplemente está diciendo que eran sus amigos, además de sus esclavos, explicando claramente por qué diferencia entre simples esclavos y amigos.
porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En otras palabras, la obediencia de un esclavo es incondicional y sin vacilación. Y el Señor no le debe ninguna explicación ni cuentas. El esclavo debe obedecer, entienda o no por qué. Sin embargo, Jesús no había escondido ningún secreto de sus discípulos, que conocían por completo los propósitos de Él. Él dijo en Juan 15, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Por lo tanto, eran mucho más que simples esclavos para Él. También eran sus amigos y tenían el privilegio de conocer sus pensamientos y sus propósitos. De manera similar, cada gobernante tendría amigos entre sus súbditos a quienes podría revelar asuntos personales, pero de todos modos seguirían siendo súbditos, porque la amistad con su señor o maestro no anulaba la autoridad inherente a esa relación. Este concepto de amistad entre señor y esclavo no era desconocido en tiempo de los romanos, pero sí sumamente excepcional. La tensión entre esclavos y dueños de esclavos estaba, como sería de esperar, generalmente llena de enemistad. Jesús invirtió ese principio al invitar a sus discípulos a formar parte de su círculo íntimo de amigos, de amigos, para hacer de los esclavos sus amigos por el amor que Él les tenía. O sea, el amor es mutuo, por supuesto, pero la posición no lo es. Jesús seguía siendo su Señor y ellos todavía eran sus doulos. En otras palabras, como amigos, no eran sus compadres, en el sentido de ser sus camaradas o iguales en esa relación. Él seguía siendo su Señor y Maestro y ellos le pertenecían completamente a Él. Ahora, debemos observar que aunque Jesús llamó amigos a sus discípulos obedientes, ellos no tenían autorización de llamarlo a Él su amigo. En el Nuevo Testamento, Abraham, en segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8, es llamado amigo de Dios. Pero eso no hace que Santiago diga que Dios fue llamado amigo de Abraham, sino que Abraham fue llamado amigo de Dios, como dice Santiago 2:23. Por supuesto, no significa que Dios o Jesús no sean amigables, sino que cada uno sigue siendo un Señor que debe ser obedecido, no un colega con el que hacer amistad. Así pues, los discípulos, aunque son amigos totalmente dedicados a su Señor en amor, siguen siendo esclavos marcados por su obediencia. Y esto es cierto precisamente de la misma manera que Cristo, amado por el Padre, se convirtió en su esclavo. Su sumisión total o incondicional a la voluntad del Padre es precisamente el patrón que se nos da a seguir. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya en ustedes esta manera de pensar o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La esclavitud nos lleva a una verdadera libertad. ¿Cómo es esto? Que si lo entendemos correctamente, el Evangelio es una invitación a la esclavitud. Cuando llamamos a las personas a la fe en Cristo, necesitamos enfatizar este hecho de la misma manera que lo hizo Jesús. Por un lado, el Evangelio es la proclamación de la libertad, de la cautividad del pecado y la libertad para las personas que están quebrantadas por la esclavitud del poder del pecado sobre ellos.
Por otro lado, es una exhortación a un tipo de esclavitud totalmente diferente. Como dice Romanos 6:18, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Como escribió el apóstol Pedro también en 1 de Pedro 2:16, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Ambos lados son fundamentales. Existe una libertad gloriosa en ser esclavos de Cristo. Como Jesús lo dijo en Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Por otro lado, ser un verdadero seguidor de Cristo significa el fin de la autonomía humana. Y así es como debe ser, porque de otro modo la independencia resulta nada más que una ilusión. La única clase de libertad que ofrece es estar libre en cuanto a la justicia, como dice Romanos 6:20. Y esa es la esencia misma de la esclavitud del pecado, cuyo fin inevitable es muerte y destrucción. Si queremos libertad verdadera del pecado y de todo su fruto, no es autonomía lo que necesitamos, no es estar separados de la iglesia, no es estar viviéramos como burros sin mecate, como decían nuestros abuelos. No es la autonomía lo que necesitamos, sino un tipo diferente de esclavitud, una entrega total al señorío de Cristo. En otras palabras, todo el mundo sirve a un amo y nadie es verdaderamente independiente y autónomo, porque todos estamos esclavizados de una forma u otra. En palabras de Pablo, miren lo que él dice en Romanos 6:16-20. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad, porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Ningún mensaje tiene el derecho de ser llamado el Evangelio si pasa por alto o niega estas verdades. El Evangelio, según Jesús, llama a los pecadores a renunciar a su independencia, a negarse a sí mismos, a someterse a una voluntad y abandonar todos sus derechos con el fin de llegar a ser propiedad del Señor y ser controlados por Él. Al confesar a Jesús como Señor, como Curios, automáticamente confesamos que somos sus esclavos, sus doulos. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que hemos sido capturados, golpeados y esclavizados. Descubrimos, sin embargo, que nuestro captor es un déspota del amor y la misericordia. Tampoco hay nada servil o esclavizante en cuanto a nuestra esclavitud. Dice Romanos 8:15, pues no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibimos el espíritu de adopción. El haber sido rebajados a la esclavitud no ha sido una humillación o una degradación. Hemos sido elevados a servir en una corte celestial y hemos sido investidos con una naturaleza superior. También nos recuerda a nuestro rescate de otro dueño por un precio increíble. No fuimos comprados por cantidades fabulosas de
posesiones reales, ni tampoco fuimos adquiridos por nuestras hermosas facciones o alguna habilidad preciada. Más bien fuimos rescatados con la preciosa sangre del propio Jesucristo. Por lo tanto, habiendo sido comprados por Cristo, le pertenecemos completamente a Él. No hay ninguna otra manera de verlo. Además, no hay forma legítima de ajustar el mensaje para hacer que suene atractivo a la gente que admire a Jesús, pero que no esté preparada para servirle. Jesús mismo nunca se aferró a esa perspectiva. No buscaba admiradores. Él llamaba a seguidores, pero no ocasionales, sino esclavos. Eso explica por qué Él exigía obediencia a sus discípulos, y si encontraba personas que no estaban dispuestas a obedecerle incondicionalmente, Él les disuadía de seguirlo, los desanimaba, como veíamos el viernes. Por lo tanto, Él declaró su señorío sin vacilación o disculpa y dejó claro que la verdadera fe en el comienzo, con una entrega incondicional del corazón del pecador. Por lo tanto, el mismo espíritu de la fe salvadora es comparable a la conducta de un esclavo. Es una entrega gloriosa y un gozo supremo para el corazón de un verdadero creyente, ser esclavo de Cristo. Pero si eliminamos ese espíritu de sumisión, la admiración más profunda que alguien tenga por Cristo ni siquiera es una fe verdadera. Ceder completamente al señorío de Cristo es ese elemento vital de la verdadera fe salvadora. Y por eso la proclamación de su señorío es un componente absolutamente necesario del verdadero evangelio. Y a medida que vayamos repasando y algunos de los estudios más importantes de la vida, ministerio y discursos públicos de Jesús, podremos ver con claridad que Él conscientemente acentuó su señorío como un tema prominente que dominaba su predicación y enseñanza pública. Era un modelo común en las parábolas que contaba y fue el punto fundamental de la mayoría de temas doctrinales que él expuso. Es la idea unificadora en la historia de la redención, el canto de los redimidos y sobre todo la razón del evangelio, como él lo dice en Filipenses, como lo dijo Pablo, en Filipenses 2, 10 al 11, porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Ahora, prestemos atención a la manera en que típicamente se presenta el Evangelio hoy en día. Escucharemos que se invita a los pecadores con palabras como: acepta a Cristo como tu Salvador personal, pídele a Jesús que entre en tu corazón, invita a Cristo a entrar a tu vida, toma una decisión por Cristo. Y puede que estemos tan acostumbrados a oír estas frases que hasta nos sorprendamos al enterarnos de que ninguna de ellas está basada en la terminología bíblica. Ninguna de estas frases son bíblicas, son producto de un evangelio diluido. Ese no es el evangelio según Jesucristo. Jesucristo siempre habló de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero cambio de vida, no de una vida hipócrita, manipuladora, controladora, que quiere manipular a las familias, a la esposa, a los hijos, tratando de hacer lo que él quiere sin que nadie le llame la atención. El evangelio anunciado por Jesús era un llamamiento al discipulado, al tener un espíritu enseñable, un llamamiento a seguirle en obediencia sumisa, no simplemente una invitación a tomar una decisión o a hacer una oración.
El mensaje de Jesucristo liberaba a las personas de la esclavitud de sus pecados, mientras hacía frente a la hipocresía y la condenaba. Era una oferta de vida eterna y perdón para los pecadores arrepentidos, pero al mismo tiempo era un rechazo de las personas de religión superficial cuyas vidas carecían de una verdadera rectitud. Advirtió a los pecadores que debían arrepentirse de sus pecados y abrazar la justicia de Dios. En todo sentido, eran buenas nuevas, pero distaban de ser solamente una creencia fácil. Las palabras de nuestro Señor sobre la vida eterna eran acompañadas invariablemente por advertencias a aquellos que podrían sentirse tentados a tomar la salvación a la ligera. Él enseñó que el costo de seguirle era alto, que el camino era estrecho y que pocos son los que lo hallan. Dijo que a muchos de los que le llaman Señor se les cerrará la puerta de entrada al reino de los cielos. Lo dijo claramente en Mateo 7, 13 al 23. Pero el evangelismo de hoy, en gran medida, pasa por alto estas observaciones o advertencias. El punto de vista dominante de lo que constituye la fe que salva sigue haciéndose más ancho y más superficial, mientras la figura de Cristo en la predicación y el testimonio se hace más indefinida. Cualquiera que diga ser cristiano hallará que los evangélicos están dispuestos a aceptar su profesión de fe, sea que su comportamiento muestre o no evidencias de dedicación a Cristo. Hace algunos años, los medios de comunicación informaron acerca de un conocido pornógrafo que afirmó haber nacido de nuevo, pero continuó publicando las peores obscenidades. Un destacado deportista, él profesó fe en Cristo, fue bautizado en una ceremonia muy publicitada, pero semanas después fue acusado de violación y luego declarado culpable. Otra persona famosa que dice ser cristiana es conocida por su extravagante estilo de vida. Y lo que más preocupa acerca de todos ellos es que muchos cristianos insisten que estas personas han nacido de nuevo y deben ser aceptadas por los miembros de la iglesia como verdaderos creyentes. Pero eso sucede también en la iglesia hoy en día. Un sector evangélico ha llegado incluso a proponer que la doctrina de la conversión a Cristo no implica ninguna clase de compromiso espiritual. Y quienes mantienen ese punto de vista del Evangelio enseñan que la Biblia promete salvación para todo aquel que cree en hechos acerca de Cristo y presuponen la vida eterna, que no es necesario el arrepentimiento de los pecados, ni cambio de modo de vida, ni dedicación, y ni siquiera el deseo de rendirse al señorío de Cristo. Estas cosas, dicen, equivalen a obras humanas que corrompen la gracia y no tienen nada que ver con la fe. Y las consecuencias de ese pensamiento es una doctrina de salvación deficiente. Es justificación sin santificación. Y su impacto sobre la iglesia ha sido catastrófico. La comunidad de creyentes profesos está llena de personas que han entrado en un sistema que promociona una fe superficial e inefectiva. Muchos creen sinceramente que son salvos, pero son completamente estériles en cuanto a frutos que lo demuestran. Jesús hizo esta seria advertencia, lo dijo muy claramente en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Está claro que ninguna experiencia habida
Ni siquiera el predicar, echar fuera demonios o hacer milagros puede considerarse evidencia de salvación, aparte de una vida de obediencia. Es irracional e ilógico. ¿Cómo puedes decir que eres salvo, que predicas la palabra, pero no te sujetas en la iglesia a nadie? Es más, ni te congregas. Nuestro Señor no estaba hablando de un grupo aislado de seguidores marginales. Dice, habrá muchos en ese día que se presentarán ante Él y quedarán asombrados al saber que no estaban incluidos en el reino de Dios. Y me temo que multitudes que ahora llenan las sillas de las iglesias en la corriente principal del movimiento evangélico se encontrarán entre los rechazados por no hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dirá Jesús en el día del juicio cuando digamos que predicábamos, que hacíamos, pero que no nos sujetábamos a las autoridades? Los cristianos contemporáneos han sido condicionados a creer que por haber recitado cierta oración firmada sobre una línea de puntos, haberse puesto en pie o pasado al frente de la iglesia, haber hablado en lenguas o tenido alguna otra experiencia, ya son salvos y no deben dudar nunca de su salvación. Yo he ido a muchos seminarios de preparación para la evangelización donde se enseñaba a los consejeros que debían decir a los convertidos que cualquier duda acerca de su salvación es satánica y debe rechazarse. Es un error muy extendido creer que cualquiera que se presenta, si es o no salvo, está cuestionando la integridad de la palabra de Dios. ¿Qué pensamiento más equivocado? Al contrario, la Biblia nos anima a examinarnos a cada uno de nosotros mismos para determinar si estamos en la fe o no. La misma palabra lo dice en 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe o no. El apóstol Pedro también escribió en 2 de Pedro 1:10, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. Es correcto examinar nuestras vidas y evaluar el fruto que estamos dando. ¿Qué fruto estás dando? Si sigues igual de gritón, sigues igual de manipulador, de controlador, haciendo que los demás hagan lo que tú dices que es lo correcto, porque, a mí me gustan las cosas derechas. No, no te gustan las cosas derechas, te gustan las cosas chuecas, te gustan que las cosas se hagan a tu manera. Por eso es correcto examinar nuestras vidas y evaluar el fruto, porque cada árbol es conocido por su fruto, como dice Lucas 6:44. La Biblia enseña claramente que la evidencia de la obra de Dios en una vida es el fruto de un comportamiento transformado, como lo dice en 1 de Juan 3:10. La fe que no da por resultado una vida recta es muerta y no puede salvar, como el apóstol Santiago lo dice en Santiago 2:14 al 17. Los que dicen ser cristianos y carecen por completo de frutos de verdadera justicia, no van a encontrar base bíblica para estar seguros de que son salvos. ¿Cómo puedes decir que eres salvo y sigues tratando a tu familia como la tratas? Eso es hipocresía. La auténtica salvación no es solo justificación, no puede separarse de la regeneración, la santificación y finalmente la glorificación. La salvación es un proceso continuo, tanto como un acontecimiento pasado. Es la obra de Dios por la que nos va haciendo conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. La seguridad auténtica surge de ver la obra transformadora del Espíritu Santo en la propia vida, no de aferrarse al recuerdo de alguna experiencia pasada. Tenemos que de verdad tener un estudio completamente de lo que es el Evangelio según Jesucristo. No podemos estar interesados principalmente en sistemas académicos de teología, ni en los puntos de vista de ciertos teólogos sobre una doctrina dada.
Antes, antes de este siglo, ningún teólogo serio hubiera tomado en consideración la idea de que es posible ser salvo aunque no se vea nada de la obra de regeneración en el modo de vida y comportamiento de uno. El concepto que menciona en 1 Corintios 2:14 y 3:3 habla de dos clases de cristianos, carnales y espirituales. El cristiano carnal se caracteriza por un andar que está en el mismo plano que el del hombre natural, no salvo. Ese concepto era extraño para la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva, pero se ha convertido hoy en día en moda para un sector grande de la iglesia de hoy. La doctrina de la espiritualidad se ha convertido en base para una forma completamente nueva de ver el Evangelio, sobre el concepto moderno del Evangelio. Y hay una dicotomía entre cristianos carnales y espirituales. Porque hoy en día ya cualquiera dice que es cristiano, pero sin dar ningún fruto, ninguna evidencia de que en realidad ha cambiado. Tenemos que realmente hacer un análisis concienzudo de nuestra fe. Por eso necesitamos un estudio profundo acerca de lo que significa el Evangelio según Jesucristo. Yo me temo así, sin temor a equivocarme, que hay miles, si no es que millones de cristianos que de verdad no han nacido de nuevo, porque sus vidas no han mostrado ninguna evidencia de cambio. Siguen sin obedecer a nadie, mucho menos a Jesús, que es el Señor. No solo es tu Salvador, es tu Señor, y al Señor se le obedece. Es nuestro amo, el cual quiere gobernarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿qué harás? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día hermoso, Padre. Ábrenos el entendimiento, Señor. Sabemos, Señor, que estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia del evangelismo, Señor. Los tiempos más difíciles del cristianismo, porque cada uno hace lo que cree que es correcto, Señor, pero sin estar apegado a tu palabra, Señor. Es tiempo, Señor, de que volvamos a la esencia, Señor. Es tiempo, Señor, de que la palabra ya no sea mal trazada, sino que ahora, Señor, examinemos lo que tú hablaste en tu palabra, en tus evangelios, Señor, que volvamos a la esencia, que es tiempo de volver, Señor, a la esencia de tu palabra, lo que tú enseñas en los evangelios, lo que tú enseñaste y lo que tú sigues enseñando a través de tu palabra, a través de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos un estudio profundo de tu palabra, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores. Nos hemos vuelto cristianos teóricos, pero no prácticos, Señor. Nos hemos vuelto expertos en temas, sabiendo o creyendo que tenemos la respuesta en todos, pero no la nuestra, porque seguimos igual con ese mal carácter pésimo, tratando y dominando a los demás, como si nosotros fuéramos los de la verdad absoluta, que nunca nos equivocamos, pensando que por lo que tenemos, que ya no necesitamos de nadie, que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Pero qué equivocados estamos, porque entre más alta es la subida, más dolorosa es la caída, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que no podemos vivir separados de ti, separados de tu palabra, separados, Señor, de la enseñanza de tu palabra, de la disciplina de tu Espíritu Santo, Señor. Es tiempo de volvernos, Señor, de verdad a ti, a tu palabra, Señor, y de hacer un acto, Señor, profundo de conciencia y no dejarnos engañar por nosotros mismos. Como Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, de lo que tú mismo te enseñas y enseñas a los demás. Ten cuidado de los que te escuchan. Es tiempo, Señor, de hacer un alto en el camino y de volvernos, Señor, hacia la verdad de tu palabra, examinar profundamente lo que tú quieres, Señor, que aprendamos de tu palabra, Señor, porque esta vida es pasajera, porque la vida es como una niebla, hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Y qué haremos el día que estemos frente a ti? El día que estemos frente al trono de gracia, de misericordia, ¿qué pretexto pondremos, Señor?
cuando ya se nos ha hablado tanto y tanto de tu palabra, Señor. Es tiempo, Señor, de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.